Bueno, buenas noches nuevamente. Les recuerdo, tienen unas tarjetitas por ahí por si se les ocurre alguna pregunta, algún comentario que hacer. Lo anotan ahí con buena letra. ¿Me lo anotan? ¿Me lo dan? Perdón. Señora, estamos trabajando, no interrumpan. Entonces, lo anotan ahí con buena letra, ¿verdad? Y se lo dan a Julia, que es la chica del pelo colorado, o a mí, que soy el calvo, ¿vale? Y nosotros se lo haremos llegar a Marta para que lo comenten después. Bueno, desde que comenzamos Aridane Criminal y empezamos a barajar nombres, había una autora, parece que es peloteo, pero es verdad, ¿no? Había una autora que soñábamos contraer, pero nos parecía imposible poder conseguirla, ¿no? Porque vive al otro lado del charco, porque tiene siempre la agenda llena, no para, ¿no? No para de trabajar y de viajar de un lado para otro, y nos daba hasta vergüenza llamar, nos va a decir que no, seguro, ¿no? Va a ser difícil, va a ser imposible. Y eso es lo que decíamos, ¿no? Pero al fin pues, ha habido una especie de conjunción astral. Parte de esa conjunción astral es que nos dijo que sí enseguida, con muy buena disposición, y aquí la van a tener hoy en persona charlando con Marta Marne sobre su obra. Ella es autora de una decena de novelas, al menos 6 obras teatrales, varios libros infantiles y juveniles, una serie de televisión. Varias de sus novelas han sido adaptadas al cine. Su palmarés suma algunos de los premios más prestigiosos que hay, ¿no? El Sor Juana Inés de la Cruz, el Daisy el Hammett, el premio Pepe Carballo, que se concede en Bese Negra a toda una trayectoria literaria, ¿no? En novelas como Elena Sabe, Las viudas de los jueves, Betty Boo o Las maldiciones, pues ha sabido acercarse a los temas más controvertidos con una mirada muy inteligente, compasiva y ética, ¿no? Un ejemplo reciente de esto es, en mi opinión, Catedrales, donde toma como excusa un guiño a Raymond Carver, ¿no? para contarnos una historia sobre prejuicios religiosos y doble moral, en la que, sin embargo, triunfa, en mi opinión, la lealtad que solo los justos son capaces de mantener entre ellos, ¿no? Su novela más reciente es El tiempo de las moscas, de la que creo hablará por primera vez hoy en España, si hablan de ella, porque además se presenta la semana que viene, ¿no? O sea que tenemos estreno universal también, creo, ¿no? Mundial. Universal no, pues los estrenos universales estrenan una vez y ya no hay más bolos, ¿no? Mundial. Así pues, disfruten de esto que va a ocurrir a continuación, de este encuentro con esta genial creadora de personajes de tinta y hueso, la maestra Claudia Piñeiro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias, Alexis. Quiero empezar agradeciendo, porque siempre se me olvida, al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane por la invitación y a la organización del festival. Y sobre todo, Alexis, por esta charla, porque es un auténtico regalo. Sé que hay muchísima gente que querría estar sentada ahora mismo aquí, así que lo siento, me ha tocado a mí. Gracias, Claudia. ¿Y alguien la tendría que presentar a ella? No hace falta. No, sí, o sea, pero todos, Marta Marne es crítica, periodista, profesora, y bueno, todos nos gusta que lean nuestros libros y hable de nuestros libros porque es muy lúcida leyendo. Yo no tengo la biografía, si no diría más, pero bueno, mínimo eso. La biografía importante es la tuya. Bueno, como comentábamos, vamos a hablar un poco de toda tu trayectoria, pero aprovechando que acabas de sacar novela, pues vamos a centrarnos un poquito en ella. El tiempo de las moscas, que es la primera vez que se habla de ella en España. En Argentina ya se ha hablado de ella. Y bueno, me gustaría que empezases tú resumiendo un poquito el argumento, porque es continuación de una novela anterior, escrita hace 15 años, puede ser más o menos. Bueno, más, un poquito 17. Más. 17. Titulada Tuya, que comparte personajes y que es como una especie de continuación, pero en el siglo XXI. Entonces, vamos a procurar no destripar nada de esta novela, pero les aseguro que les vamos a destripar muchas cosas de Tuya, porque es imposible no hablar de esta novela sin destripar un poquito de Tuya. Sí, después se quejan todos de los spoilers, pero bueno, se te taparán los oídos el que no quiera
que quiera leer tuya sin ningún dato, pero para poder contar esta tenemos que empezar por ahí. Y de todos modos, esta novela se puede leer sin haber leído tuya porque están Sí. todos los elementos como para que sí. Perfectamente. Pero la realidad es que tuya es una novela acerca de una mujer, Inés Pereira, que tiene una hija adolescente y un marido que durante toda la vida le metió los cuernos y ella lo ha aceptado como parte del matrimonio, como parte de lo que hay que aceptar, y siempre tratando de tapar todo y que no se note y tener un matrimonio que podía mostrar hacia afuera, con una hija que podía mostrar hacia afuera, y hacia adentro eso no era así. Y la novela es el monólogo interior de Inés, que en casi todos los, hay algunas otras voces, pero prácticamente es el monólogo interior de Inés porque es una novela que creo que tiene mucho humor y empieza como nos pasa a nosotros en la novela negra, que puede tener humor, pero que hay muertes y hay asesinos y hay esas cosas tremendas que hay en la novela negra. Empieza con que ella se da cuenta que el marido otra vez le mete los cuernos, pero esta vez le parece que es una relación más importante porque sale a cualquier hora de la noche de la casa y no vuelve y demás. Entonces un día decide seguirlo para ver quién es. Esto que estoy contando es el primer capítulo de la novela, Sí. de todos modos. Lo persigue hasta los bosques de Palermo, que es un parque importante en la ciudad de Buenos Aires, y cuando llega ella ve que el marido discute con la que ella cree que es su amante, que es la secretaria del marido, y en esa discusión que se empujan uno y otro, la mujer cae, se golpea la cabeza y muere. Ella ve todo esto escondida detrás de un árbol y a partir de ahí su planteo es, bueno, ¿qué hago? Porque está todo el mundo buscando, el marido mete el cadáver de la mujer en el lago, está todo el mundo buscando qué pasó con la secretaria que desapareció, y ella se debate, y no tanto, entre decir la verdad y que se sepa dónde está, y no decir nada, porque total, ella dice, mi marido no mató a esta mujer, fue un accidente, y si yo digo lo que pasó, se destruye mi matrimonio. Y si no digo, bueno, ya está el problema solucionado, la amante está muerta, seguimos para adelante. Y entonces en estas reflexiones ella va siguiendo hacia adelante hasta que finalmente ocurre algo por lo que se da cuenta que esa no era la amante y ella termina matando a la amante. Entonces, esta novela, que es el antecedente del tiempo de las moscas, deja ese pie, ¿no? Que esta mujer cuando termina la novela va presa. Y va presa por asesinato. A su vez tiene una hija de 15 años que se da, 15 años, 16, un poquito más porque está terminando el colegio, que se da cuenta que está embarazada y evalúa la alternativa de hacerse un aborto, pero finalmente no se hace ese aborto. Entonces cuando termina la novela, la chica está teniendo un bebé en un hospital, la madre está yendo presa y el padre no sabemos. 15 años después, esta mujer cumple la condena y sale al mundo que vivimos todos, por supuesto cambiada, porque me imagino que, bueno, y es lógico pensar que cualquier persona que está 15 años en la cárcel es modificada por esa circunstancia. Pero además, Inés, que era una mujer absolutamente machista, que se la pesaba diciendo cosas con respecto a cómo ser mujer, cómo atender al marido, cómo tal cosa, que en esa primera novela de tuya decía cuestiones relacionadas con esto que podían causar gracia, se da cuenta que ya lo que piensa ni siquiera causa gracia porque el mundo cambió y ya hay chistes con respecto a ser machista y cómo hay que ser mujer que ni gracia causan, y entonces se da cuenta que tiene que aprender a ser mujer. Entonces en esta novela, en el tiempo de las moscas, ella pone una agencia de fumigación, tiene una amiga que es una amiga en la cárcel que es la Manca, y es todo el proceso de ella de empezar una nueva vida sin su hija, sin su marido, sostenerse económicamente y además aprender cuáles son las reglas del mundo en un mundo que los últimos 15, 17 años, que es lo que ella desapareció del mundo social, cambió absolutamente todas las reglas. Entonces sale a un mundo muy distinto. Y en ese aprender aparece una señora, la señora Bonar, que es una clienta de la empresa de fumigación, que le propone algo que es que está en la zona gris. Puede ser un delito o no, pero también le propone pagarle muchísimo dinero por eso. Y Inés y la Manca, que la va a ayudar a tomar esta decisión, tiene que decidir si acepta ese encargo y lo hace, poniendo en riesgo otra vez su libertad, o si decide pasar de largo, no conseguir ese dinero y obtener una tranquilidad a costa de seguir con una vida un poco más miserable. Eso es básicamente, creo, ¿no? Un Sí. resumen, sin spoilear. Bueno, como podéis ver, o como os podéis imaginar, las tramas de Claudia son hipercomplejas. O sea, ya no súper, son hipercomplejas. Lo que solemos destacar de sus novelas normalmente es el estilo, la literatura,
Pero es que detrás hay unas tramas completamente enrevesadas. Yo cuando terminé de leer El tiempo de las moscas, alucinada porque me explotaba la cabeza con esa trama, se la conté a mi pareja. Le digo, necesito contártela, te quiero explicar lo que acabo de leer. Y cuando acabé de explicársela me dijo, ¿y eso funciona? Digo, sí, porque realmente está escrito tan bien que o sea, está al límite de hacer aguas por todas partes, precisamente por la complejidad, la cantidad de giros que tiene, y sin embargo funciona de maravilla. Gracias. Yo tenía un compañero de trabajo que era guionista, bueno, yo trabajaba, él era el jefe del equipo, que se llamaba Mario Segade, y entonces venía y me decía, mirá, vamos a hacer una historia en la cual entra el marido y le dice a la mujer tal cosa, pero el marido a su vez tiene un amante en un anillo de Saturno y el tipo se tira por no sé dónde y cae, pero cae justo en un trampolín, y yo me lo miraba así y me decía, como la vida misma, me decía, como la vida misma. Entonces yo hago lo mismo, como la vida misma, Marta. Sí, tal cual. Bueno, en lo que nos has comentado, has adelantado varios de los temas que me gustaría tratar. Uno de ellos, lo que comentas, que se agradece en la reflexión acerca de cómo ha cambiado el mundo en estos 15 años y cómo ha cambiado el feminismo. Porque muchas veces nos quejamos de, es que está todo igual, es que no ha avanzado nada. Y gracias a este libro te das cuenta de que hemos conseguido avanzar un montón y que hemos conquistado mucho territorio, pero bueno, como comentábamos hoy a la hora de la comida, hay que tener mucho cuidado con estos avances. Los derechos nunca están adquiridos, y menos cuando son para mujeres. Los pasos hacia atrás se dan muy rápido. Y me gustaría que nos hablases un poco de la relación entre las dos protagonistas, bueno, la protagonista Inés y la Manca, y esa sororidad que surge incluso como una forma de familia entre ellas dos. Claro, ella bueno, Inés sale a un mundo donde ella no tiene familia. Su madre murió, su hija no tiene relación con ella. Después vamos a ver que la hija aparece en la novela, pero en principio ella no sabe nada de la hija, nunca la fue a visitar a la cárcel más que una vez para pedirle que le firme unos papeles. Y genera o sea, ya eran amigas en la cárcel, pero se empieza a armar una amistad entre estas dos mujeres que de verdad yo quería como de alguna manera reflejar el vínculo que yo veo entre muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres que llegan por distintas circunstancias a un momento de la vida en que están solas, y que me parece que en eso también hemos cambiado mucho. Hay como red de contención mucho mejor armada entre las mujeres que unos años atrás. Hoy me decía una periodista que creo que estaba por acá, que en la contratapa habla de Thelma y Louise, pero Thelma y Louise tiene una historia trágica, termina, ya sabemos cómo. Y yo le decía que lo que yo veía como diferencia entre estas mujeres y Thelma y Louise es que Thelma y Louise, si fuera lo que les pasó en este momento, en este contexto, hubieran tenido la ayuda de muchas de nosotras, ¿no? Sí. No sé si acá pasa, me parece, seguramente, pero en América Latina, en Argentina y en otros lados, cuando hay un caso de una mujer que está presa injustamente porque se le acusa de haberse hecho un aborto o porque no está protegida, hay alguien que la agrede físicamente y no está protegida, lo que sea, empezamos a armar redes de mujeres que hacemos denuncias, que lo ponemos en las redes, mujeres que las acompañan, etcétera. Todo eso es un cambio de este siglo, ¿no? De los últimos años, sí. y básicamente de este siglo. Me parece que hoy Thelma y Louise habrían tenido una red de contención que les hubiera a lo mejor permitido un final diferente. Sí, podría ser. Y bueno, esa sororidad que es como la guía de la que parte la novela, sería como una de las 3 partes en las que podríamos dividir la novela, porque tiene una estructura como a 3 voces, por decirlo de alguna manera, no sé muy bien cómo expresarlo. Por una parte está lo que es la trama de la novela, por otro lado tenemos unos capítulos que me gustaría muchísimo que nos hablase sobre ellos, porque tengo una curiosidad tremenda, que son unas disertaciones filosóficas acerca de las moscas, que es el tiempo de las moscas, porque se habla mucho de moscas en este libro. Nunca pensé que me fuesen a interesar las moscas. Y me tengo curiosidad, ¿por qué te interesaron tanto las moscas? Y además hay como un trasfondo de que Inés defiende muchísimo las moscas, se considera una defensora de ellas, no sería capaz de matar a una mosca, pero sin embargo ha matado a una persona. ¿De dónde surge todo este mundo? Y también el trasfondo de la fumigación, que es muy importante para la trama de la historia. Sí, dijiste hay 3, y la tercera que seguramente ibas a nombrar es el coro, ¿no? Son las 3. La tercera es el coro, líneas. Correcto. Bueno, pero empezamos por las moscas, ¿no? A mí me pasa que ahora hay gente que leyó la novela y me dice, no puedo matar más una mosca. Y bueno, a lo mejor no matamos más moscas. Pero Inés, me parece que lo de las moscas, primero voy a decir por qué surgió lo de las moscas, porque a veces
hay cosas que aparecen en los textos que tienen mucho de aleatorio, ¿no? En la pandemia vieron que uno estaba encerrado y trataba de hacer algo, no sé qué, lo que sea, pero bueno, para que pase el tiempo. Y hubo muchos cursos que se daban por internet y demás. Y bueno, había gente que hacía curso de masa madre, había gente que hacía curso de literatura, no sé qué. Y yo en un momento veo que una profesora de una universidad de la provincia de Río Negro pone que en esa universidad se iba a dar una clase abierta de entomología forense, que es la aplicación de los insectos a la resolución de los crímenes. Y yo dije, wow, esto es para mí. Dije, esto es ideal para mí porque era juntar la vida y la muerte de alguna manera, ¿no? Esta cosa de, bueno, hay un cadáver, hay un cuerpo muerto y vienen los insectos y esos insectos que están vivos y que siguen el ciclo de la vida, con ese seguir el ciclo de la vida, nos informan acerca de esa muerte, ¿no? Porque si en el cadáver hay huevos de mosca, hay un tiempo, y si hay pupa es otro tiempo, y si hay larva es otro tiempo, y si la mosca sale volando cuando llegamos al cadáver, bueno, que ya hace más tiempo que está ahí. Y además, si son moscas de esa zona, es que lo mataron ahí, pero a lo mejor son moscas de otra zona y trasladaron el cadáver. Entonces hay un montón de elementos relacionados con estos insectos y con la resolución de crímenes que me parecían fascinantes. Y me parecía fascinante que lo dieran en una universidad. Y bueno, yo la pasé bárbaro, anoté todo. Y después tenía un montón de material en la cabeza con todo esto de las moscas y después averigüé también, ¿no? Porque una cosa va llevando a otra, hice un montón leí 200.000 papers sobre moscas. Me parece que las moscas son muy útiles por lo que leí y ayudan muchísimo a la degradación de la basura, de un montón de elementos. Después viene gente a las presentaciones del libro en Argentina y me cuenta de estudios que se están haciendo con las moscas en tal lado y tal. Yo sigo aprendiendo. Hay muchas variedades de moscas distintas y me parecía muy interesante esto de que ella misma se plantee a quién hay que matar y a quién no, porque ella lo plantea con los insectos, ¿no? O sea, yo entro a una casa a fumigar, está bien, las polillas las fumigo porque te van a comer toda la ropa. Ahora la mosca no te va a hacer nada, ¿por qué tengo que matar a la mosca, no? Bueno, ese tipo de planteamiento de a qué insecto, a qué animal hay que matar y por qué y a qué no. Y además ella entra a las casas a matar con permiso, la llaman para que venga a matar, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí que no está explícito, no es que ella está diciendo esto que estoy diciendo yo, pero me parece que para un lector un poco atento está esa contradicción permanente entre la vida y la muerte. Y ella a su vez es una asesina, ¿no? O mejor dicho, como dice Inés, ella mató, porque también esos sellos que ponemos, ¿no? Ella dice, yo no soy una asesina, yo maté. Y creo que no volvería a matar nunca más, porque ser asesino parecería que es un sello que permanece. Y también ahí está el planteo en la novela, creo, de qué pasa con... ¿Qué se le promete a una persona que va presa, ¿no? Nosotros como sociedad resolvimos que los crímenes se resuelven pagando una condena de tantos años según el crimen, privados de la libertad. Pero se promete que cuando se sale de la cárcel uno ya pagó y vuelve a una vida normal. Y no siempre es así, ¿no? No siempre es así. Conseguir trabajo, qué sé yo, dar clases, lo que sea, no es lo mismo habiendo estado en la cárcel. Incluso a veces le digo a amigos míos, si nosotros estamos sentados acá en una cena y yo te empiezo a presentar a la gente y digo, este mató a la mujer, y yo creo que todos estamos así con los cubiertos repiqueteando arriba de la mesa, porque es lógico que a uno le da impresión, pero entonces, ¿cuál es la promesa que le hacemos al que va a una cárcel privado de la libertad para que cuando salga, ¿qué? Porque además las cárceles, por lo menos en mi país, no sé acá, no son muy formadoras, no son muy propiciadoras de que luego salga alguien bien reconvertido y con, digamos, con armas para incorporarse bien a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cuestiones, aunque la trama que conté era totalmente diferente, creo que son cuestiones que cuando uno empieza a leer en segundos planos, aparecen, ¿no? Sí. Antes de hablar del coro, no quiero perder este tema, ya que estamos con él, y es que utilizas mucho ese recurso de que las personas están vistas desde muchísimos prismas. No solamente somos una persona inamovible que no cambia desde el día que naces hasta el día que mueres. Incluso en Una suerte pequeña, creo recordar que el personaje llega a tener hasta 3 nombres diferentes, que son como 3 personalidades diferentes en 3 momentos de su vida diferentes, con distintas familias, distintas circunstancias. Y eso lo utilizas muchísimo en tus libros y también recurres mucho a querer explicar que no hay un determinismo en los actos. Por ejemplo, el personaje de Laura, de Lali, de Tuya,
tiene un final devastador en Tuya. Es decir, pues su madre va presa, acaba de ser madre, y podríamos pensar que ese personaje va a evolucionar hacia un lado, pues una madre incapaz de amar o alguien con mucho rencor. Y sin embargo, en esta novela el personaje de Laura es un personaje súper luminoso, todo el mundo habla maravillas de ella. Y me gusta mucho cómo explica siempre esos personajes desde todos esos prismas para que no sean, ya no solo que no sean grises, sino que sean de un montón de colores. Sí, yo rechazo el determinismo. Me parece que nadie tiene que tener un sello de, bueno, por tal cosa va a ser en el futuro tal otra. Me parece que eso es de las peores cosas que nos pasan. Y la novela, una vez me dijo una periodista, trabaja mucho sobre el sello biológico, ¿no? O sea, hay padres que adoptan y son mejores padres en la novela que a lo mejor alguien que era padre. Hay alguien que no se siente varón y quiere ser mujer o viceversa. Hay alguien que es madre y no se siente madre, pero como tuvo una hija le dicen madre y ella dice, pero yo no me siento madre, yo siento que tuve, que parí una hija. Quizás eso después lo puede revertir la novela, pero digamos, ese sello biológico está muy marcado en la novela y la incomodidad que provoca. A mí me pasó lo que decís de Lali, me pasó que después de escribir Tuya es una novela que se lee muchísimo en los colegios secundarios, acá se llama instituto, ¿no? Sí. Y me escriben en las redes cantidades de chicos para decirme, ¿y qué pasó con Lali? Porque se quedan como angustiados y sobre todo, como dijo Marta, como el final de ella es un final desesperado, ¿no? Uno no sabe qué va a hacer de su vida, nosotros sabemos que la madre va a ir presa y probablemente el padre también, y que ella acaba de tener un bebé y que no tiene nadie más en el mundo, y vos decís, ¿qué va a pasar con esta chica? Y todos estos pibes que me escriben y que me dicen, bueno, ¿y qué pasó? A mí me hizo pensar que había que decirles qué pasó en esta novela y que el qué pasó también tiene que ser algo que se escape del determinismo, porque uno piensa, bueno, esta chica, los padres presos, ella acaba de tener un hijo, a los 17 años tiene que terminar como la mona. Y no tiene que terminar como la mona necesariamente, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos un personaje que era Pepe Biondi, que era un cómico conocidísimo, y que yo un día me enteré, yo no lo sabía, que él era hijo de alguien que era dueño de un circo, había sido criado en un circo, y como les molestaba al chico, lo que sea, lo criaron casi hasta adolescente con uno de los animales, no me acuerdo qué animal, en la jaula con una correa para que no se escape. Y ese tipo que nos hacía reír todas las noches y que tenía una familia que mostraba en los canales de televisión y qué sé yo, había sido criado de esa manera. Y yo decía, qué impresionante, porque uno tiene que pensar, un niño criado de esa manera tiene que terminar muy mal, ¿no? Seguramente muchos terminarán muy mal, pero también hay una posibilidad de escapar de ese determinismo, ¿no? Sí. Y bueno, volviendo al tema del que hablábamos, de las tres partes de la novela, la parte del coro, que inevitablemente no he podido dejar de pensar en Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood, porque es una estructura muy parecida, y que lo utilizas como herramienta precisamente para reflexionar sobre el feminismo y sobre un montón de cuestiones actuales que en tus novelas me llama la atención que eres muy atrevida en ese sentido, porque tratas temas que podrían caducar, con todas las comunidades del mundo, muy rápidamente. Uno de los que me ha llamado especialmente la atención es el tema del lenguaje inclusivo, que está generando mucho debate. Y de hecho esta mañana me ha venido a la mente que quería hablar de esto cuando estábamos en la visita guiada con Ricardo y nos explicó la cabeza del guanche y decía que 100 años después nos estaba explicando que, bueno, que era una réplica de las señoritas de Aviñón que se pintaron en 1907, si no me equivoco, y 100 años después seguimos sin entender esa obra. Y se crea aquí una escultura que la gente sigue sin entender. Entonces, y claro, planteaba la pregunta Ricardo de la cultura evoluciona, es decir, evoluciona nuestra forma de vestir, evoluciona nuestra forma de hablar, pero la cultura evoluciona. Y me ha llamado especialmente la atención que recurras a dialogar y generar ese debate de ¿es correcto el lenguaje inclusivo? ¿Se debe meter en la literatura? ¿No se debe meter en la literatura? ¿Hay que esperar a que el canon apruebe el lenguaje inclusivo? ¿Lo tiene que generar la sociedad? Bueno, vos decís que soy atrevida porque meto temas muy contemporáneos. Sí. Y yo creo que uno escribe de lo que quiere escribir y no está pensando, bueno, mejor esto no lo pongo, creo, ¿no? O sea, quizás hay otros que sí lo piensan, pero mejor esto no lo pongo porque dentro de 5 años a lo mejor no se entiende o caducó. Bueno, uno está escribiendo el libro que quiere escribir en ese momento para que se lea en ese momento
Y también muchas de estas cuestiones en otros momentos se leen con perspectiva, ¿no? A lo mejor no pasa eso, pero pasa otra cosa que puede ser equivalente y que uno sienta un reflejo en eso otro que me están contando. Y también puede ser que estas discusiones sigan, ¿no? Yo le comentaba, no sé si a vos o a quién, que cuando yo vine a presentar catedrales acá a España, mis amigas me decían, sí, todo el tema religioso acá es muy fuerte y seguramente nos vamos a sentir muy identificados con la novela, con la parte del aborto menos, porque acá eso es algo que está superado hace muchos años atrás. Y yo veía lo que pasó la semana pasada, ¿no? De algunos comentarios con respecto a la ley, y en ese momento también lo pensé, y dije, nada está totalmente, ningún derecho está totalmente garantizado si uno no está muy atento, los de las mujeres y los de nadie, ¿no? Siempre hay voces que vuelven para atrás en ese sentido. Entonces, a veces vos decís, bueno, sí, yo cuando saqué el tema catedrales pensaba, bueno, la ley del aborto ya se aprobó en la Argentina, va a ser un tema viejo, y sin embargo no fue un tema viejo ahí, ni tampoco en tantos otros lugares que se leyó, aún habiendo ley de aborto, ¿no? Y como te decía antes, hay una frase de Virginia Woolf que la digo mal, que es algo así como no faltará alguna crisis política, económica o religiosa que haga que se vaya atrás con un derecho ganado por las mujeres, ¿no? Y eso, bueno, parece que si las pensiones no funcionan hay que tener muchos hijos y si no sé qué también, y bueno, entonces todas esas cosas son a veces complicadas. Entonces a veces uno no sabe qué tema envejece y qué tema no envejece, ¿no? Y los libros viejos están llenos de marcas que a lo mejor hoy no interpretamos y algunos subsisten y otros no subsisten. Me parece que el tema del coro es una reflexión, como decís vos, sobre los temas que se debaten en el feminismo, pero me parece que una cosa que me interesaría recalcar es que es un debate hacia adentro, en el sentido que no está esa queja de quejarse todo el tiempo del hombre, el del hombre como hombre, ¿no? Del hombre que tenés al lado, del hombre que, sino más bien de las cosas que se producen para la vida de las mujeres, por el patriarcado como sistema, y por otra parte, hay muchos temas que tienen que ver con discusiones internas, ¿no? Con distintas posiciones dentro de lo que pensamos las mujeres. Entonces ese coro funciona, por un lado, como funciona el coro de la tragedia griega, que es ahí una obra, que acá se cita muchas veces a Medea, justamente porque estamos poniendo en foco el tema de la maternidad y cómo se resuelven mal o bien algunas cuestiones. Y el coro entonces mira una obra que se está representando, representa a la comunidad y opina, ¿no? Uy, mira lo que hace este, mira lo que hace el otro, y hay conversaciones sobre lo que está viendo en escena. Acá el coro funciona de esa manera, pero también funciona como una asamblea de mujeres en el sentido político, ¿no? De movimiento de mujeres, en el cual las mujeres nos juntamos en un lugar y todas tienen voz y después tenemos que escuchar lo que se dice y consensuar y votar. Y no hay generalmente en los movimientos de mujeres, por lo menos en Latinoamérica, una que dice qué es lo que tenemos que hacer todas, sino que son negociaciones y consensos. Entonces estas mujeres están opinando y en el medio de lo que opinan se mezclan voces que sí están con nombre y apellido, como puede ser Judith Butler o Rita Segato o Vivian Gornick o algunas otras mujeres que han dicho cosas muy interesantes con respecto a estos temas, pero en la misma categoría que las otras voces, ¿no? Como si estuviéramos en una reunión y si ellas quieren hablar van a tener que anotarse, van a tener que esperar, van a tener que levantar la mano, van a decir algo mucho más inteligente que yo probablemente, pero nos vamos a tener que escuchar todas y después vamos a tener que votar. Entonces, esos capítulos a mí creo que funcionan de esa manera, ¿no? Sí. Y me gustaría también que nos hablases, partiendo un poco de la estructura de esos capítulos, algo que me genera mucha curiosidad y es cómo dialogas tus novelas. En esos capítulos el diálogo es narrado constante. Es una frase, la siguiente es la respuesta a la anterior, etcétera, etcétera. Y en tus novelas hay una diferenciación entre textos dialogados, 100% dialogados, es decir, guión, 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 y además suele ser entre dos personas sin acotaciones que funcionan como un tiro, porque no hace falta decir quién está hablando, se sabe perfectamente. Pero luego, por otra parte, tienes mucho diálogo narrado que además incluso causa un impacto visual en el lector, porque cuando abres las páginas ves una página entera de bloque de texto sin un solo punto y aparte, que cuando pasas páginas como ¡wow! Allá voy. Entonces me gustaría que nos hablases un poco de cómo escoges ese tipo de diálogos, por qué en una ocasión se hacen de una manera que... Porque claro, el lector no lo recibe de la misma manera, no es el mismo impacto. Y yo creo que es justamente para provocar una reacción diferente en el lector, ¿no? Cuando hablan Lamanca y Inés es un diálogo, como decís vos, de guión y una dice y otra replica, porque además
son ocurrentes y entonces tiene que estar la réplica inmediata, ¿no? Si yo te cuento lo que hablaron ellas, no produce lo mismo que si vos lees lo que una dice y lo que la otra le contesta, porque a lo mejor lo que le contesta no tiene nada que ver con lo que debería contestar y uno se da cuenta que se están tomando el pelo o que se está yendo por la tangente o lo que sea. En cambio, cuando vos relatás un diálogo, todas esas sutilezas se pierden, ¿no? O por lo menos no se las haces trabajar al lector, porque esos diálogos dan de guión, ¿no? Hablamos así, hablo yo, hablas vos, tiene mucho de lo teatral. En lo teatral no hay un narrador, no hay un narrador que te esté explicando lo que está pasando. El diálogo teatral carece de narrador y hay personajes sobre un escenario hablando y vos tenés que hacer tu propio narrador y interpretar con esa puesta en escena. Y esos diálogos funcionan así, como un diálogo sin narrador teatral. Y creo que le exigen al lector que se ponga en ese lugar e interprete qué es lo que está pasando. Los puntos suspensivos, ¿no? Yo uso mucho los puntos suspensivos en un diálogo en esos diálogos para determinar, bueno, acá hay un silencio, pero no pongo, acá se quedan en silencio 3 minutos. Bueno, pero el lector seguramente se dará cuenta que hay puntos suspensivos que son cortos y otros que son mucho más largos porque ahí hay una tensión. Ahí seguramente una se enojó o no sabe qué contestar o lo que sea. Entonces voy manejando la tensión sin narrador, que no es tan común, ¿no? Y los diálogos que necesito describir a veces necesitas describir movimientos y cuestiones que implican un desarrollo de otro modo. Y en el caso de la Asamblea de Mujeres, yo necesitaba un nosotras, ¿no? O sea, es una segunda voz del plural. Sí. Y en esa segunda voz del plural me parecía que la mejor manera era ponerla de esta. ¿Sabes que probé muchas? Porque algunos me decían, y no se va a entender, mejor cambiar la letra cuando habla una y cuando habla otra, y no, nada me funcionaba. Yo confío mucho en el lector y en la lectora y creo que cualquiera que lea eso se da cuenta que son mujeres hablando sin solución de continuidad, ¿no? No hace falta que te diga, acá empieza a hablar otra. Creo que por lo que está diciendo, inmediatamente el lector se da cuenta que está hablando otra, ¿no? Sí. Sí, de hecho recuerdo que en Catedrales, en el club de lectura de las Casas Ahorcadas, que me invitaron en su momento, recuerdo que te hice una pregunta que me dijiste, ya me has fastidiado con esto, porque en Catedrales cada capítulo es un monólogo interior y hay una parte en la que hay diálogos. Y claro, yo le pregunté, ¿por qué hay diálogos en un monólogo interior? O sea, ¿por qué en ese momento escoges diálogos y luego, sin embargo, tienes diálogos? O sea, que sí que provocas un efecto en el lector porque haces que nos preguntemos muchas cosas. Sí, sí. También me gustaría que nos hablases de los escenarios y cómo cuentas a los personajes a través de los escenarios, porque además durante muchos años sé que se te ha asociado como la narradora del country debido a las viudas de los jueves y a ese tipo de caserones que simplemente por la manera en la que las criadas entran y salen de los recintos ya estás dando muchas pistas de qué tipo de viviendas o de urbanizaciones son. Y sin embargo en este libro el lugar donde vive Inés es el mismo sitio donde trabaja, es el mismo espacio. Entonces, aunque no describas esa vivienda, el hecho de que el sitio donde vive y donde trabaja sea el mismo, que encima haya salido de la cárcel, tenga un trabajo, no sé si precario, pero bueno, lo suficientemente modesto como para poder llegar a fin de mes, pero no poder tener esa casa que tenían tuya y ese nivel de vida que tenían tuya. Y me gustaría un poco que nos hablases de cómo cuentas un poco también a los personajes a través de ese tipo de espacios y de escenarios. Sí, a mí si yo tuviera que decir dónde transcurren la mayoría de mis novelas, la mayoría de mis novelas transcurren en algo que nosotros llamamos el conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense es como la cintura o el cinturón que rodea la ciudad de Buenos Aires. Hay alguna, como las Grietas de Jara, que es en la ciudad de Buenos Aires, pero en general todas las otras transcurren en el conurbano. Y ese conurbano, que es lo que va creciendo alrededor de una ciudad tan grande como es Buenos Aires, es muy ecléctico. Hay countries, como dijiste vos, donde hay murallas y no se puede pasar si no se pasa la puerta de determinada manera, pero también hay casas sencillas y también hay casas mucho más ostentosas. Hay mucha mezcla de cómo y también hay barrios absolutamente carenciados. Hay una mezcla absoluta de distintos escenarios dentro de todo ese cordón que rodea la ciudad. Y quizás, bueno, desde otro país es más difícil darse cuenta, pero Inés no vivía en un country, pero mucha gente creía que por lo que yo cuento de cómo ella vivía en la casa era un country. En realidad yo nunca dije que en la novela que
tenía problemas para, digamos, que tenía nada, pero por una cuestión de clase social muchos interpretaron eso. Sin embargo, para mí vivía más en un barrio de tipo San Isidro, una cosa así, en Argentina, que son barrios de casas lindas, caras, pero que también pasás unas cuadras para allá y es otra cosa, ¿no? Porque no es que esto es tan extenso, ¿no? Acá puede ser que ella tenga una casa de una familia muy acomodada y 20 cuadras son, nosotros dividimos, no sé si acá se usa, cada 100 metros, y a lo mejor es una casa mucho más humilde y ahí trabaja la señora que va a venir a ayudarla con las tareas a esta otra que vive muy cerca, ¿no? Entonces, de alguna manera yo me imaginaba en mi cabeza que Inés había cruzado, hay una avenida que divide todo esto, que había cruzado del otro lado de la avenida. En muchos lugares pasa que hay avenidas o un río o un puente que marca, de este lado vive la gente rica y de este lado vive la gente un poco más carenciada y más allá todavía más carenciados. Y ella había hecho como ese movimiento, que no se nota y que me parece que no hacía falta explicarlo en la novela en cuanto a decir esta vive acá, esta vive allá, pero que se nota por las casas en las que vive ella, en la que vive la hija que ocupa la casa que fue de la abuela, sí, en la que había vivido ella, que era una casa mejor, y en la que vive la señora Bonar, que es la que le plantea este negocio que ella tiene que decidir si acepta o no acepta. Uh-huh. Y otro de los elementos que también aparece mucho en muchos de tus libros es el tema de la enfermedad, y me gusta mucho además la manera que tienes de abordarlo, porque consigues tocar mucho al lector. Pienso sobre todo en Elena Sabe, que creo que es yo es la novela que siempre recomiendo cuando la gente me pregunta ¿con qué novela empiezo de Claudia Piñera? Digo, con Elena Sabe, porque tiene esa mezcla un poco de trama, de intriga, investigación, aunque no es como tal, y ese trasfondo de la enfermedad, del cuerpo y de la importancia que tiene el cuerpo. Y en este libro también tenemos una pequeña presencia de una enfermedad, y también es muy importante la presencia física del cuerpo, incluso con algo tan pequeño como es la escena en la que va a una fisioterapeuta a que la trate, pero cómo representa eso toda la carga que lleva ella encima en ese momento. Sí, a mí me interesa mucho el tema del manejo del cuerpo en la literatura, y en el caso de Elena Sabe, particularmente, que es una protagonista que tiene Parkinson, más allá de que es una enfermedad que yo conozco por cuestiones familiares, había leído bastante acerca de la enfermedad en distintos materiales, pero uno es en La enfermedad y sus metáforas, de Susan Sontag, que ella habla, en la primera parte de ese libro es todo dedicado al cáncer, y después ella hizo como un upgrade, no sé cómo sería, una actualización del libro donde incorpora cuestiones relacionadas con el HIV. Pero ella hace un desmenuzamiento de lo que es mirar un cuerpo enfermo o no mirarlo, con qué palabras hablamos de la enfermedad. Eso me parece que a nosotros como escritores es algo para observar, ¿no? ¿Qué palabras se aplican para hablar de la enfermedad? Entonces ella dice, ella que tenía cáncer, decía que había palabras que le ponían como un peso demasiado grande al propio enfermo, ¿no? Es decir, hay que luchar, tenés que luchar, es una guerra contra tal cosa, como si fuera realmente algo que con un ejército uno podría solucionarlo, ¿no? Lo mismo que durante tanto tiempo que se le habló como que alguien podía tener cáncer porque lo generaba él mismo por sus malos pensamientos, no sé. Ella hace como un estudio histórico de, bueno, la tuberculosis era la enfermedad de los poetas y el cáncer es la de tales y los que tienen HIV de tales otros, y eso realmente no es así, también genera muchas marcas de esas de las que hablamos antes. Y en el caso de Elena Sabe, esta mujer que tiene un Parkinson muy brutal que se llama Parkinson Plus, es un Parkinson que la hace encorvar y entonces camina mirando el piso, entonces ya tiene una visión diferente. Todo eso tenés que como practicarlo para poder escribirlo, por más que lo veas o que lo estudies, hay puntos de vista diferentes según la enfermedad que tenés, hay palabras para llamar a eso, y en el caso de Elena Sabe, yo elegí, vos que decís de los diálogos y esto, en Elena Sabe hay como si fuera, está escrito como si fuera un primer plano que acompaña todo el tiempo a Elena. Creo que eso tiene que ver por algo de Susan Sontag y por algo de mi mamá que tenía esa enfermedad, que Susan Sontag decía que
muchas veces uno le quita la mirada a los enfermos, ¿no? Los enfermos pierden muchas cosas. Y una de las cosas que pierde es la mirada del otro, porque uno, supuestamente dicen, no sé, vos vas con un chico y aparece una persona enferma y le decís, no lo mires porque se va a sentir mal si lo miras. Y la verdad que también te sentís mal porque no te miran más o tratan de mirar para otro lado. Y yo notaba que con mi mamá había como un retiro de la mirada, porque era incómodo mirar a una mujer que está todo el tiempo agachada, que se babea, ¿no? Cosas que son a veces desagradables de mirar. Elena sabe es como obligar al que quiera leer esa historia a mirarla. Sí. ¿No? Si querés leer esa historia, tenés que mirarla, ¿no? Y acá, bueno, hay otras cuestiones que no son tan crudas y no están en toda la novela, Sí. y menos. Pero de nuevo también me meto con el sistema de salud, que es el sistema de salud, creo que nos traen problemas en todos los países a todas las personas, y en algunos países más que en otros, y en algunas enfermedades más que en otras, pero que siempre se le suma el problema de la enfermedad, el problema de tener que solucionar eso en un sistema de salud que no está siempre a la altura, y que a veces hay que pagarlo y que a veces no hay recursos, etcétera, ¿no? Y además, como tratas tanto temas tan contemporáneos, te metes con la enfermedad y con todo este tipo de cosas, tengo curiosidad por si estás interesada en tratar la pandemia en la literatura. No. Porque quiero decir, es que bueno, hace unos días escribí un reportaje al respecto porque me llama la atención el rechazo que hay por parte de muchos autores a la hora de tratarlo, pero ya no tanto de tratar la pandemia, sino de incluir las consecuencias que eso ha supuesto para nuestro día a día. Es decir, que no te atrevas a darle 2 besos o 1, dependiendo del país, a la gente, los abrazos, las consecuencias psicológicas y físicas que ha habido en muchísima población. Y veo que hay muchísimo rechazo. Eso yo creo que se va a meter solo, porque las Claro, consecuencias están. Entonces vos contás una sociedad donde eso ya está marcado. Vos fíjate que el libro que ganó el premio Alfaguara que dimos ayer, que se llama 100 cuyes, es la palabra cuy en plural, que es como un cobayo, que hay en muchos lugares de Latinoamérica, que además peleamos para que tenga ese título, porque algunos decían, no, pero no se va a entender en español. Entonces decíamos, bueno, pero se puede uno aprender que es un cuy, y además este idioma que creamos entre tantos lugares y con tantas riquezas, está bueno aprender una palabra que no sabes lo que era, si es significativa dentro de la historia, ¿no? Bueno, así que ahí quedó 100 cuyes. Y es una historia que habla mucho de la situación de la gente de la tercera edad en sociedades donde cada vez se los mira menos, son cada vez menos, digamos, tenidos en cuenta ni como políticos, ni como escritores, ni como actores, ni como nada, y además muchas veces con los hijos fuera o lejos porque se fueron a buscar una mejor vida a otra parte. Y entonces, bueno, trabaja mucho sobre cómo estas personas, llegado a determinados momentos, están absolutamente solas y quieren decidir qué van a hacer con esos pocos años que le quedan. Y un periodista, cuando estaba la rueda de prensa, le preguntó al autor si le parecía que eso tenía que ver también con lo que había pasado en la pandemia. Y él dijo que sí, que él lo pensó antes, que lo pensó por otra causa, qué sé yo, pero después nos preguntó también a los miembros del jurado, y nosotros le decíamos que cuando leímos la novela, por más que no tenía que ver y no estaba la palabra pandemia en ningún lado, en todo el tiempo y con todos los jurados salió un caso de un tío, una tía, un abuelo que murió durante la pandemia solo porque no se lo pudo acompañar. Entonces no estaba hablando la novela se llama Gustavo Rodríguez, el autor peruano que ganó la Alfaguara, no está hablando la novela de lo que pasó en la pandemia con los viejos, pero a todos nosotros nos llevó a ese lugar porque es inevitable, ¿no? Sí, por eso que comentaba, pues, precisamente no tanto el analizar lo que ha pasado durante estos años, sino pues claro, incluir determinados guiños que nos hagan pensar que estamos en este momento, porque a mí me parece veo que se obvia según qué cosas. Una de las cosas interesantes es que nos hizo ver esta cosa de ver qué le pasa a la gente mayor. Le pasaba antes, como dijo el autor, esto lo iba a escribir igual aunque no hubiera pasado la pandemia, pero algo hace que uno mira ahí, ¿no? Y el tema de los adolescentes que pasaron encerrados, el tema de tanta gente que quedó con problemas de salud mental, todas esas cuestiones, me parece que la pandemia nos hizo verlas, no que no estuvieran, por supuesto se agravaron, pero además nos hizo ver eso, y eso me parece que se va a reflejar en textos que aparezcan, aunque no aparezca el coronavirus, ¿no? Bueno, nos va quedando poco tiempo, entonces me gustaría cerrar un poco con que nos cuentes, nos actualices un poco el tema de las adaptaciones
televisión, cine, porque sé que hay varias sobre la mesa ahora mismo. La segunda temporada del Reino creo que también está en marcha. Sí. No, la segunda temporada del Reino está terminada. Ahora falta que Netflix la estrene. Pero bueno, ya está grabada y ya está hecha. Porque, bueno, las series se escriben, ¿no? Porque a veces se olvida que se escriben, ¿no? Sí. Se escriben, después se graban. Y después hay un proceso que es tan largo de tiempo como la grabación, que es la postproducción, ¿no? Donde se corrigen cosas de sonido, de color, de ritmo. Y eso llevó toda la mitad de este año. Ahora ya me dijo Marcelo Piñeiro, que es el director y showrunner, hace unos días, bueno, terminé de tocar el último capítulo, así que eso ya está. Pero después, bueno, el streaming, que en este caso es Netflix, decide cuándo es el mejor momento para estrenarlo, que sabemos que va a ser ahora en este trimestre, pero no sé exactamente cuándo, así que en cualquier momento viene esa. Después, bueno, Catedrales la habían comprado Underground para que la haga HBO, pero son los proyectos de cine y de series, desde que compran los derechos hasta que se hacen, y si se hacen, pasa mucho tiempo, porque empiezan todos procesos de tratar de buscar el guión, tratar de armar el proyecto, tratar de buscar los recursos. Entonces, en medio de eso, opcionan y dicen sí lo voy a hacer, o no opcionan y se cae y aparece otro que la quiere hacer. Bueno, Catedrales está en un proceso de que está comprado los derechos, pero no sé cuánto han avanzado. Elena Sabe se empieza a grabar ahora en enero, va a ser también para la plataforma de Netflix, pero la hace una directora de cine que ha hecho todas películas fuera de las plataformas, que se llama Anaí Berneri, que es una gran directora muy joven y que también todas sus películas son sobre el cuerpo. Ha trabajado mucho sobre el cuerpo. Y la protagonista es Mercedes Morán, que va a ser de Elena, y de su hija va a ser Erika Rivas, que son las dos grandes actrices, así que estoy muy contenta. Eso lo empiezan a filmar ahora. El lunes, mañana, creo, pasado mañana. Y después, bueno, tengo una adaptación de tuya en Bollywood, que estoy ansiosa porque se haga. Bueno. Porque después de ver RRR, no sé si la vieron. Bueno, esa película que estaba de candidata para los Golden Globe y es una de las que todavía sigue en camino para extranjera para el Oscar, se llama RRR, está en Netflix, se la súper recomiendo. Cuando algunos la van a ver van a decir, ¿qué es esta locura que me hiciste? Es una locura, es una exageración, pero a mí me entretuvo y me divirtió y me pareció maravilloso. Es como un musical épico, patriótico, indio, ¿no? De la época de la colonia. Entonces, mi marido dice, ¿tiene cosas de ciencia ficción? No, no tiene cosas de ciencia ficción. Hay un señor indio que viene un ejército de 1000 de los contra de él y empieza a matarlos y mata a los 1000. Y entonces mi marido interpreta eso de ciencia ficción y yo digo, no, es el realismo indio como nosotros teníamos el realismo mágico y todo eso. O sea, no creo que ningún indio piensa que eso no pasó porque está como contando la historia de su país y yo me la creo toda. Y aparecen tigres que vuelan y cosas. Y todo esto, además... Me olvidé decirles, es un musical. Eso es una cosa impresionante. Es un musical. No sé si vieron la canción esa Nacho, Nacho, Nacho que cantan, que es impresionante. A mí, yo les digo, salgan de acá y vayan a ver esa película. Es buenísima. Entonces, este Bollywood es ese lugar de la India donde se filman películas y es el juego de palabras con Hollywood. Tuya compraron los derechos para hacerla y yo nada me haría más feliz que ver tuya hecha con esa estética y con ese despliegue. Y después también Netflix compró tuya y El tiempo de las moscas para hacer serie, que el proyecto supuestamente es hacer una serie de 2 temporadas con los 2 libros. Ojalá que sí, pero bueno, todas son cosas que van a ir pasando o no, porque como digo, en la industria del cine, lo digo, audiovisual, todos son proyectos que hay que armar y luego se concretan o no se concretan. Bueno, hombre, pero hay muchos en el aire y eso siempre da mucha visibilidad. Sí. Bueno, cerramos la tarde, ha sido un placer. ¿Nadie generó ningún papelito? Porque no sé, como vos dijiste, no me han traído papelitos. Ah, bueno. Están tímidos. Les hemos tenido encandilados y no se ha atrevido. Muchas gracias a todos por venir, gracias Claudia por la charla. Marta. Y ahora podréis tenerla abajo para que os dedique sus libros. Muchas gracias. Gracias. Qué maravilla, qué gustazo. Yo por lo menos me lo he pasado pipa. Como ustedes también. Bueno, mañana tienen a Claudia también en la mesa que hacemos mañana, que solemos hacerla el viernes por la noche, pero lo hemos pasado el sábado. La EMET
dice que mañana no va a llover. Entonces lo vamos a hacer en la plaza a partir de las 11, nos vemos allí, empezamos con literatura más allá del género, esta mesa que hacemos siempre, digamos, como colofón a las jornadas de debates del festival. Después tenemos Dímelo en la calle, donde todos los autores y autoras que han venido van a leer un fragmento de su propio texto, porque solo van a recitar aquí los poetas y los de novela negra también, ¿verdad? Y después tenemos en Letras a Tiros, que además este año va sobre Polar francés, entonces vamos a tener chanson, entonces muy, muy divertido, además ya vamos a estar con cervezas ahí en la calle y todo eso. Pero ya les digo yo que seguro que nos llueve. Hasta mañana.